Daniel Senovilla, bueno, es investigador en el Centro Nacional de la Investigación Científica francés y trabaja en el Centro Migrinter de la Universidad de Poitiers, en Francia. Es jurista de formación y centra su investigación en la aplicación del marco normativo sobre menores y jóvenes migrantes, sus consecuencias e impacto, y coordina el Observatorio de la Migración de Menores y es responsable de la revista Jóvenes y Menores en Movimiento. Así que nada, Daniel, te paso la palabra y muchas gracias. Pues muchas gracias, Loira, y muchas gracias a ti y a Miquel por la iniciativa y por vuestra confianza y por invitarme una vez más a compartir un poco mi trabajo. Y bueno, con la única pequeña frustración de que no pueda ser en presencial y aprovechar para veros y vuestra bellísima tierra y bellísima ciudad. Bien, bueno, paso a compartir la pantalla. ¿Se me oye bien a todo esto? Sí, muy bien, Daniel. Sí, muy bien, muy bien. Vale. ¿Veis la pantalla? Bien, pues mi presentación va a centrarse en una reflexión general sobre el marco jurídico precisamente a nivel de la Unión Europea y sus diferentes declinaciones a niveles territoriales, tanto nacionales como más locales, y parte de la hipótesis de que este marco normativo, un poco en la línea de lo que acaba de comentar Meme y de lo que ya se ha dicho esta mañana, pues es un marco normativo que debería, en teoría, proteger a esta población que se la considera vulnerable, pero que en realidad establece a la larga toda una serie de obstáculos y toda una serie de filtros que, en lugar de proteger la vulnerabilidad que por definición tendría esta categoría del menor extranjero no acompañado, del menor no acompañado, con todos los matices y todo el debate que pueda generar la pertinencia de esta categoría, en vez de protegerle, quizás lo que hace en muchos casos es generar mayor vulnerabilidad, ¿no? Pero claro, esta población que consideramos vulnerable y que desde mi punto de vista también lo es, no es solo vulnerable, tiene también un componente de autonomía, de agencia, que ante estas tropelías, ante estos abusos, ante estos obstáculos que se ponen en su camino, pues evidentemente no se quedan pasivos e intentan llevar a cabo desarrollar toda una serie de estrategias, de respuestas para poder mantener en cierto modo su autonomía de decisión y llevar a cabo sus proyectos. Entonces esto es un poco lo que voy a intentar ilustrar con toda una serie de ejemplos prácticos y de mi trabajo de campo de hace bastantes años. Y bueno, evidentemente progresivamente y sobre todo en lo que será una parte más relativa a una parte final, me centraré en el caso francés, que creo que puede ser también de interés, sobre todo para las personas que trabajan en Euskadi, en el sentido que entiendo que una parte de los menores que encontráis allí pues tienen a medio o largo plazo, algunos de ellos, el objetivo de continuar su viaje hasta Francia. Entonces, por seguir con esta introducción y que la voy a llevar a cabo muy rápidamente, en mi análisis, y esto volvemos un poco a la discusión sobre la Unión Europea, que me pareció muy pertinente, desde mi análisis es precisamente este Tratado de Ámsterdam de 1999 y la progresiva comunitarización de la inmigración y el asilo, o sea, la competencia legislativa de la Unión Europea en materia de inmigración y asilo, que provoca, digamos, un progresivo cierre de las vías clásicas de migración, vamos a decir, regular, que existían hasta entonces. Como lo ha señalado Loira en la introducción, pues yo llevo ya unos años, o sea, soy viejo lobo de este tema y bueno, cuando yo empecé a trabajar en los años 90 en migraciones, pues todavía se podían observar personas que
migraban de forma regular, llegaban al territorio español o al territorio de la Unión Europea de forma regular, y al cabo de un tiempo pues su situación de regularidad administrativa, insisto un poco, utilizo términos que pueden ser controvertidos, pero que son los que se utilizan a nivel jurídico, su situación de regularidad administrativa desembocaba en una irregularidad al cabo de un tiempo que luego pues intentaban subsanar por diferentes vías. Como digo, a partir de los años 2000 y la progresiva construcción de esta legislación de inmigración y asilo, en particular el Código Fronteras, el Código sobre los visados, estas vías de migración regular, aunque existen algunas excepciones, se van cerrando progresivamente. Entonces las personas que desde diferentes zonas del mundo pretenden llegar al territorio de la Unión Europea se encuentran con que para poder existir jurídicamente en el momento en que llegan a las fronteras les quedan pocas opciones y que las opciones que les quedan básicamente están vinculadas a su presentación como dentro de categorías de migrantes que podríamos considerar como vulnerables. Y las dos categorías más representativas en esta tendencia serían las de solicitantes de asilos y las de menores no acompañados. Esto conlleva toda una serie de consecuencias, una serie de contradicciones en esta gestión normativa, desde mi análisis en todo caso, que serían, un poco en la línea de lo que decía antes, al final los mecanismos de control de esta vulnerabilidad que se llevan a cabo para calificar a las personas, bien como refugiados, bien como menores no acompañados, conllevan en cierto modo un efecto perverso porque entiendo que en muchos casos no son los más vulnerables que van a poder acceder a la protección que está asociada a estas categorías, ¿no? Pero como decía, y en lo que me voy a centrar es frente a la aplicación de todas estas normas, con estas características de control, de seguridad y de sospecha, evidentemente las personas migrantes, incluidos los menores no acompañados, tienen que desarrollar toda una serie de estrategias para poder existir y para, como decía, recuperar su autonomía de decisión. Y eso es lo que vamos a intentar abordar durante la presentación. Muy rápidamente, voy a pasar rápido a esta primera parte del viaje. El viaje, entiendo, antes de llegar a las fronteras de la Unión Europea, porque olvidamos a menudo que pues estos obstáculos, estas dificultades pueden existir ya en otros puntos y que antes de llegar a las fronteras europeas, las personas migrantes han tenido ya que atravesar fronteras y han tenido que en cierto modo buscarse la vida para hacerlo, ¿no? Entonces, comparto este testimonio de un chico de origen maliense que ya en la frontera con Mauritania-Mali tiene que llevar a cabo toda una serie de ajustes para poder atravesar esta frontera y poder continuar su viaje hacia el territorio de la Unión Europea, que era su objetivo. Existe también la cuestión que no abordaré, pero que es una línea de trabajo emergente en bastantes estudios sobre migraciones, que muchas de las personas migrantes que parten, en particular que parten de espacios de África subsahariana, África del Oeste, en principio, incluidos menores no acompañados, no tienen la intención cuando inician su viaje de llegar al territorio de la Unión Europea, pero por diversas circunstancias se encuentran, en cierto modo, atrapados hasta llegar a este territorio. Nos centramos, y aquí me detengo un poco más, en estas zonas fronterizas de la Unión Europea y estas zonas postfronterizas, como yo las califico, en las que ya este aparato legislativo de la Unión Europea y sus declinaciones a los diferentes niveles territoriales, nacionales y locales empiezan a tener su peso y a tener un impacto en las personas migrantes, ¿no? Entonces podríamos hablar de muchos casos. Quizás sería interesante centrarse en los territorios de Ceuta y Melilla y en las situaciones que están viviendo las personas que llegan a estos territorios. Es curioso que en un trabajo de campo que realicé en Ceuta hace, me parece que son ya 3 años,
encontré esta circunstancia que me sorprendió mucho de toda una serie de chavales. Yo hice ahí como unos talleres jurídicos, de información jurídica, que es una de las herramientas metodológicas que he utilizado en los últimos años. No me voy a detener ahora en aspectos metodológicos, quizás los podamos abordar en la discusión. Pero siempre en estas actividades colectivas que realizo, pues pido a las personas que se presenten muy brevemente. Entonces tenía enfrente de mí a 3 chavales de origen subsahariano que parecían muy pequeños, muy jóvenes. Yo habría calculado, aunque bueno, esto no es una deformación, pues que tendrían a lo mejor 14 y 15 años. Y mi sorpresa fue que al presentarse públicamente me dijeron todos que eran mayores de edad. 18, 19, 20 años. Entonces, lo que pude descubrir progresivamente es que esta es una estrategia que llevan a cabo estos chavales porque para ellos es la forma de poder continuar su viaje hacia el territorio de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque si se declaran como menores en este territorio de Ceuta y si son reconocidos como tales, van a ser probablemente ingresados en un centro de protección de esta ciudad autónoma que tiene muy mala reputación y en todo caso esto va a provocar que estén bloqueados hasta los 18 años de edad. De hecho, pues bueno, tengo una foto de este centro de Ceuta, que por supuesto al cual yo no fui invitado, pero que me la cedió uno de los jóvenes con los que pude estar allí. Y en definitiva, pues estos chavales esto sería una de estas estrategias de adaptación que he nombrado en el título de mi intervención, cómo estos chicos pues buscan encontrar una forma de poder llevar a cabo su proyecto migratorio tal como ellos lo entienden. Entonces, evidentemente es una gran contradicción como una gestión migratoria completamente paradójica, según la cual una persona migrante tiene que tener una identidad adulta para poder cruzar una frontera y después, cuando llega a un territorio de establecimiento, por así decirlo, tiene que recuperar su identidad de menor para poder reclamar una protección. Aparte de esta estrategia de adaptación que podría ser desarrollada por estos menores subsaharianos, ingresar en el CETI, un cierto tiempo de espera hasta poder ser transferidos a la península, existiría otro grupo de menores en Ceuta y en Melilla probablemente, aunque no he hecho trabajo de campo en los últimos años en Melilla. Un poco la población, yo creo que me ha hecho referencia antes, de menores de origen marroquí, también algunos menores argelinos, que en su caso buscan más una estrategia de contorno, de elusión del marco normativo y viven completamente al margen de este CETI y demás en una situación de extrema precariedad. Su objetivo es intentar brûler, quemar la frontera, pasar en España y, lógicamente, buscar un poco eludir todo tipo de control. La versión de las autoridades sería que estos menores no se adaptan a los centros de protección, que ellos, en lo que a mí me cuentan, lo presentan más como una cárcel que como un centro de protección. Esto, pues bueno, este ejemplo de Ceuta y Melilla ilustra bien, en mi opinión, este doble tipo de estrategia de adaptación y de contorno o elusión del marco normativo a la que hacía referencia. Pero hay muchas otras. Podríamos hablar de la necesidad de solicitar asilo en determinados territorios de tránsito para poder evitar una deportación y llegar a otro país. El condicionamiento, poner como condición a una asistencia humanitaria en determinados contextos a la toma de huellas dactilares, lo cual pues va a provocar evidentemente toda una serie de consecuencias jurídicas. Es decir, si a una persona en la frontera franco-italiana, todavía en el lado italiano, en unas condiciones de vida completamente precarias y muy difíciles, pretende acceder a los centros de asistencia humanitaria que existen en este contexto, se le va a pedir sus huellas dactilares, pero esta persona sabe perfectamente que cuando va a llegar a Suecia, Noruega, al Reino Unido, al lugar en el que piensa solicitar asilo, estas huellas dactilares que le tomaron en la frontera italiana,
va a provocar que va a ser una persona dentro de la aplicación del reglamento Dublín y que eso puede llevarle a cabo toda una serie de condicionantes y de obstáculos en su solicitud de asilo. Y tenemos también, podemos luego subrayar toda una serie de prácticas completamente ilegales, porque por un lado está la legislación y por otro lado está cómo se aplica esta legislación por los funcionarios encargados de hacerlo, denegaciones ilegales de entrada, devoluciones en las fronteras franco-italiana y hasta donde yo sé también en la frontera muy cercana a donde estáis de franco-española del País Vasco entre Hendaya y Irún. Pues teníamos estas fotos para ilustrar lo que estoy diciendo de la frontera franco-italiana, personas que se quedan fuera de digamos, de los mecanismos de asistencia, viviendo en condiciones absolutamente precarias. Y este documento, que es completamente ilustrativo de lo que estaba comentando, de cómo las autoridades francesas pueden llevar a cabo y poner en un papel de forma absolutamente, como diría, con total desfachatez, llevar a cabo un rechazo de entrada de una persona que ellos mismos evalúan como menor. Y esto sería un testimonio que ilustra la cuestión de cómo eludir las obligaciones de solicitar asilo para poder continuar el viaje. Bien, pues ya centrándome, una vez que los menores llegan al territorio francés y partiendo de la base que por lo menos con muchos de los que yo trabajo, este sería su territorio en el que desean establecerse, al menos en un principio, pues vamos a ver cómo esta dinámica de obstaculizar, de filtrar, continúa. Antes de abordar un poco el sistema francés, dar unas estadísticas, mostrar que realmente estamos hablando de un sistema con unas estadísticas bastante importantes en cuanto si las comparamos con el resto de estados de la Unión Europea. De hecho, me atrevería a decir que España y Francia, probablemente con Italia, son los que están actualmente acogiendo el mayor número de menores no acompañados en el contexto europeo. Y vuelvo a lo que comentábamos en el debate anterior sobre la armonización europea. No olvidemos que en la inmensa mayoría de estados del territorio de la Unión Europea, el acceso a la protección de los menores no acompañados se condiciona al hecho de que puedan llevar a cabo una solicitud de asilo y que precisamente en los estados que, en mi opinión, están aplicando correctamente o interpretando y aplicando correctamente la Convención de Derechos del Niño, al menos en este aspecto, el artículo 20, es decir, no condicionando la protección al hecho de que el menor sea solicitante de asilo, es decir, por el simple hecho de que es un menor privado de la asistencia moral y material de sus padres, el Estado debe asumir su protección, como lo indica el artículo 20 de la Convención de Derechos del Niño. Quizás sería una de las buenas prácticas que mantenemos en España y Francia. Pues vemos que esto conlleva, en efecto, probablemente unos niveles estadísticos mayores. Hay que reseñar también que estas cifras, que han bajado bastante, de hecho, en 2000, estamos esperando las cifras de 2020, pero sin duda van a bajar un poco también por las circunstancias exteriores de crisis sanitaria. Lo que quería decir es que si observamos, no he puesto el gráfico, pero el total de menores no acompañados, creo que lo puso antes Miquel en su exposición, que han solicitado asilo en el conjunto de la Unión Europea, estaríamos en un número más o menos similar para 2019. Entonces, finalmente, Francia, España e Italia probablemente están acogiendo cifras importantes de menores no acompañados. Entonces, para, digamos, en cierto modo, en una estrategia que yo considero de intentar limitar estas llegadas de menores no acompañados al territorio francés, se han ido introduciendo una serie de cambios legislativos en los últimos años, sobre todo a partir del año 2013. Hay que decir que antes de 2013
la entrada al sistema de protección en Francia era casi automática, es decir, las comprobaciones de determinación de la edad, etcétera, llegaban, digamos, a posteriori en algunos casos, pero el menor llegaba, se declaraba menor y prácticamente tenía un acceso a un centro de protección casi automático. Y es a partir todo asociado a una situación similar a la que quizás se pueda vivir en España, digamos, pulso entre las colectividades territoriales. En Francia son los departamentos los que tienen la competencia en protección de la infancia, y el Estado central, que se va transformando el modelo de acogida y se armoniza lo que se empieza a llamar un proceso de evaluación social de la minoría de edad, que, como vamos a ver, tiene numerosas similitudes con el procedimiento que se aplica a las personas solicitantes de asilo, adultas o menores. Es decir, consiste en primer lugar en una entrevista de evaluación, una entrevista que, bueno, es llevada a cabo casi en el mismo momento de la llegada del menor, en algunos casos. Bueno, la realidad fluctúa continuamente, es decir, en algunos casos tienen varios meses de espera, en otros momentos es casi inmediata, pero en todo caso es realizada por un adulto, perdón, que el menor no conoce, con el que no tiene ningún tipo de relación de confianza, y en un clima absolutamente estresante, casi de interrogatorio, en el que se le van a plantear toda una serie de cuestiones, no referentes a la minoría de edad en particular, sino digamos que es un análisis de la credibilidad del menor no acompañado y de su trayectoria, y se le va a cuestionar sobre elementos contextuales de su situación en el país de origen y de su trayectoria migratoria. Hay seis puntos de entrevista principales: sobre el estado civil, los documentos que pueda tener ese menor, sobre la composición de la familia, sobre las condiciones de vida en el país de origen, los motivos migratorios, el itinerario migratorio. Se le hacen preguntas muy concretas: en qué fecha ha pasado por tal ciudad, cuántos días, cuántas horas ha tardado de tal ciudad a tal otra. Y ya al final es cómo ha llegado al sistema de protección, cuáles son sus condiciones de vida en Francia y su proyecto personal, ¿no? Como decía, hay una similitud con las entrevistas de asilo, y lo que a mí me parece mucho más grave y el aspecto sobre el que yo soy muy crítico y llevo criticándolo varios años en Francia, pero con poco éxito, es la inconsistencia, desde mi punto de vista, absoluta entre el objeto de esta entrevista y el objeto de la evaluación que se está llevando a cabo. Se está llevando a cabo una evaluación de la minoría de edad y de la condición de no acompañado, y esta evaluación se está llevando a cabo sobre la supuesta credibilidad de su itinerario migratorio, de sus condiciones de vida en el país de origen, etc. Entonces hay una falta de correspondencia que desde mi punto de vista no tiene ningún sentido. Y lo que quería mostrar es una serie de... Bueno, tenéis ya este testimonio que comparto, que lo comparto en muchas... Es casi una caricatura, pero muestra hasta qué punto en estas entrevistas sociales los evaluadores de la minoría de edad se pueden centrar sobre aspectos completamente banales del aspecto físico de los menores. Y en este caso era un chaval que tenía unas gafas de marca francesa, y este elemento para el entrevistador pues era un indicio claro de que mentía sobre su minoría de edad, ¿no? Entonces, lo que es absolutamente criticable desde mi punto de vista es que estos chavales, estos menores, por miedo, por desconocimiento, por toda una serie también de códigos culturales y de inadaptación de esta herramienta de entrevista social, pueden a lo mejor ocultar ciertas cosas o mentir sobre ciertas cosas para autoprotegerse. No hay que olvidar además que los traumas que hayan podido vivir durante su viaje migratorio, uno de los mecanismos de protección que desarrolla la persona es no hablar, no verbalizar las situaciones que se han vivido. Entonces, el hecho de que puedan decir cosas que son incoherentes no significa que no sean menores, ¿no? Entonces, lo que quería mostrar son estas decisiones
en las que, bueno, están en francés, pero digamos que la argumentación jurídica y una del Departamento de París, en el que el argumento jurídico que es utilizado para denegar la minoría de edad es que la persona, es lo que está subrayado en amarillo, ha mostrado una gran autonomía y una gran madurez para haber decidido de salir de su país y viajar solo. Y a la derecha tenéis la del territorio de la Vienne, que es donde yo vivo, en la ciudad de Poitiers, en la que hay una decisión de rechazo de la minoría de edad que no contiene absolutamente ningún argumento jurídico. Todas estas, pues bueno, son fotos que ilustran lo que voy a decir ahora. Es a partir de esta denegación. Me parece que se me olvidó comentarlo en las estadísticas. Es que pues, he dicho que hay unas estadísticas relativamente importantes de menores reconocidos. Habíamos visto que eran en torno a 16.000 en 2019. Pero son muchos más, están estimados, no se establecen oficialmente, son muchos más los que son rechazados, tanto en fase administrativa como judicial. Se estima entre 50% y 75% de las solicitudes. Y estos menores, que se los está llamando mineurs, que sería una contracción entre las palabras mineur, menor y mayor, se encuentran en una situación de absoluta precariedad, una inexistencia legal, e intentan pues, movilizarse para hacer valer sus derechos, ¿no? Afortunadamente, no sé si tenéis esta situación en España, creo que en Andalucía empieza a existir, no sé si existe en otros territorios, ha emergido una situación de solidaridad informal de la sociedad civil, de pequeñas asociaciones, que está organizando, en cierto modo, la acogida de estos chavales que no son, digamos, integrados en la protección de la infancia, para evitar una situación que yo consideraría de no existir esta solidaridad, esta hospitalidad privada, informal, de absoluta alarma social, porque si no tendríamos miles de chavales que estarían viviendo en situación de calle y aún así, como lo podéis ver en las fotos que ilustran la presentación, pues hay bastantes que todavía están viviendo en esta situación. No sé qué tal voy de tiempo, Loira, probablemente mal, ¿no? Bueno, ya que se ha incorporado Simo, que lo va a intentar, no sé cuánto te quedaría, Daniel. ¿En 2 minutitos puedes acabar? En 3 o 4 minutos. Venga, te dejo. Bueno, muy rápidamente, digamos, unos elementos de análisis para aquellos que sí son reconocidos como no acompañados, que van a encontrar, digamos, que no todo es jauja, no todo es positivo a partir de ahí, nuevos obstáculos. Se establece una repartición territorial de la acogida de los menores no acompañados. Esto era la presión de los departamentos que tenían mayor número de acogidas. Principalmente fue una iniciativa de la Seine-Saint-Denis, este territorio al norte de París, donde está el aeropuerto internacional Charles de Gaulle. Y a partir de ahí pues, se ha establecido una situación en la que, después de toda esta evaluación social que he presentado muy rápidamente, los menores que pasan el filtro y que son reconocidos como tales se van a encontrar con que les van a decir en un momento determinado, pues si estás en Poitiers, has hecho ya toda una serie de redes a nivel asociativo, has ido a lo mejor hasta la escuela, etcétera, te tienes que ir a otra ciudad y empezar de cero. Unas palabras también sobre la heterogeneidad de los recursos de acogida y el acompañamiento educativo desigual, lo que llamo yo una especie de protección de la infancia low cost paralela que se está desarrollando. Lo que es paradójico es que yo, con mi doble pertenencia a España, Francia, etcétera, en los años 2000, cuando en España ya había recursos específicos para menores no acompañados, yo lo comentaba en Francia y la gente se tiraba de los pelos, recursos específicos. Había como una obsesión por integrar a los menores no acompañados en los recursos digamos, que yo llamo de derecho común, mixtos con menores franceses, ¿no? Entonces, actualmente hay la tendencia completamente opuesta, pero con la particularidad de que estos recursos específicos que se están desarrollando son mucho más deficientes, en todo caso, en lo que
en el precio por día, que es el elemento que se utiliza en Francia, con respecto a los que se utilizan para menores franceses, los de derecho común. Entonces, pues bueno, un poco por dar el elemento de Poitiers, en el que yo estuve en ciertas negociaciones entre el departamento y las asociaciones, pues un recurso de derecho común puede oscilar entre 130, 150 euros, 200 euros al día, según el territorio, por menor, y lo que se está planteando para menores no acompañados específicos está en 60, 70 euros al día, ¿no? Entonces, bueno, en algunos casos se pueden pensar recursos de autonomía, de semiautonomía, que no sean muy caros, ¿por qué no? Pero se está llevando a cabo de forma totalmente estándar, menor no acompañado, recurso que cuesta menos que para otro menor. La ausencia de tutela, que es algo muy preocupante en Francia, es un poco por la complejidad del sistema jurídico. Los menores se quedan bajo una especie de protección ejercida por el juez de menores, pero que no es realmente una representación legal, es lo que se llama asistencia educativa, pero quizás esto sea demasiado técnico para desarrollarla. La importancia del acceso a la escuela, con toda una serie de obstáculos, incluso para los menores, porque esto va a ser determinante a la mayoría de edad, y las dificultades de regularización para los que son acogidos después de los 16 años. La norma en Francia es que, digamos, cuando el menor es acogido en protección de la infancia antes de los 16 años, tiene prácticamente un derecho automático de obtención de un permiso de residencia en la mayoría de edad, y para aquellos que son acogidos entre 16 y 17, pues ya va a ser digamos, el poder discrecional de la prefectura que va a decidir si se le otorga un permiso de residencia. Y uno de los aspectos es el hecho de que siga una formación profesional. Con un aspecto que desde mi punto de vista es una aberración jurídica, que es que las prefecturas no consideran la fecha en la que el menor solicita la protección, sino la fecha en la que un juez determina finalmente la protección. Y entre estos dos aspectos pueden pasar meses e incluso años. Es decir, muchos menores llegan con menos de 16 años, pero no son reconocidos como tales hasta los 16, incluso los 17. Con lo cual eso les aporta digamos, un obstáculo adicional. Y bueno, para terminar un poco, pues unas reflexiones y unos aspectos más positivos, que es en lo que estoy trabajando actualmente, ¿no? A pesar de toda esta controversia, de todo este conflicto que conlleva la acogida de estos menores, pues hay muchos menores que acaban saliendo adelante, afortunadamente, y vemos que lo que están pidiendo no es algo excepcional, están simplemente deseando tener una vida banal, en cierto modo, como todos nosotros. Tener un pequeño apartamento, tener un trabajo, una formación, un diploma y bueno, pues lo que todos deseamos, y estar en seguridad. Y nada, pues disculpándome por el exceso de tiempo, lo dejo aquí.